Hoy se cumplen, ¿quién lo dijera?, 3 años. Por cierto, a Sergio, Denise y a Lorenzo, un abrazo muy fuerte por haber estado en este programa que cumplió 3 años la semana pasada. Un abrazo a los tres, por supuesto, agradecidísimos de que hayan permitido, junto con todo un equipo, mantener este espacio abierto. Bueno, y de la mano de este aniversario tercero de este programa, bueno, desde luego con todas las distancias del planeta, el tercer aniversario de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué decir hoy, Lorenzo, de este fenómeno político, mediático que se llama Donald Trump? Carmen, hay un montón de cosas que decir y el tiempo ya no da para tanto. Voy a centrarme en un solo punto, en el análisis que hacen los propios norteamericanos de los 3 años. Hay realmente un choque de opiniones y de posiciones dentro de Estados Unidos. Ahí quienes formulan explicaciones, hipótesis, quienes hacen opinión en los medios, la televisión, los periódicos. Yo no tengo acceso a la radio. Pudiera tenerlo, pero ya no hay tanto tiempo, las 24 horas del día no alcanzarían. Pero sí veo de manera sistemática periódicos nacionales y cadenas nacionales de televisión. Es interesantísimo seguirlas. Yo lo sigo ya un poco, a veces pienso que es poco sano estar viendo eso, pero no puedo evitarlo. Entonces, en este tercer aniversario, lo que me llama la atención es el choque de explicaciones, el choque de hipótesis sobre qué es Trump. Ellos mismos, los norteamericanos, no alcanzan a tener una explicación mayoritaria sobre este fenómeno que es el presidente Trump. Para empezar, el grueso de los votantes no lo votó, perdió la votación popular, pero esta cosa tan rara, tan rancia del colegio electoral que estuvo pensado en el origen de la nación norteamericana para impedir que un personaje raro que no entrara en la lógica del inicio de la República, que fue el inicio de un gobierno dirigido por la aristocracia de Estados Unidos, Washington, Jefferson, ese tipo de Adams, de personajes que pertenecían a una forma de vida, a una cultura refinada en la medida en que había cultura refinada allá. Y de repente pensaron, bueno, ¿y si llega alguien de otra clase social, de otra visión, y el pueblo lo elige, vamos a poner un candado? Pues el candado resultó a 200 años contraproducente. El colegio electoral llevó a que se eligiera al que perdió la votación popular. Y luego, ¿cómo explicarlo? Hay un libro reciente que insiste en que hay una guerra de clases en Estados Unidos y que ahora los que durante mucho tiempo tuvieron la sartén por el mango, que son los blancos norteamericanos, en su parte menos favorecida, los que han perdido los trabajos que la desindustrialización norteamericana ha producido, porque ahora quienes tienen la industria son otros países, entre ellos nosotros, donde hay mano de obra más barata, pues dejaron sin la tradicional forma de ganarse la vida a muchos blancos, que además están enojados porque las minorías raciales llegaron al poder, Obama, porque hay cosas que en la tradición de ellos no debe de haber,
como matrimonios entre el mismo sexo, por ejemplo. Todo esto los irritó y entonces ven en Trump a su campeón. No importa que él no sea de su clase, que él no sea pobre, que él pertenezca a la oligarquía norteamericana, pero por su conducta, por su labia, por el tipo de lenguaje que usa, por las personas a las que él insulta y a las que él ensalza. Bueno, él ensalza en primer lugar a sí mismo, a nadie trata tan bien como a sí mismo, pero trata mal a un montón de gentes que pertenecen a los grupos favorecidos a lo largo de la historia norteamericana y que a los votantes resentidos les parece muy bien. Yo no sé hasta qué punto Trump ya pasó una línea y entonces va a venir una reacción en su contra. Por el momento, la reacción que los demócratas encabezan, que es con el impeachment, pues no va a dar resultado porque el grueso de los republicanos están pensando en su propia reelección, en su futuro inmediato como partido y no quieren verse descalificados por Trump. Entonces mantienen o un silencio o una posición realmente abyecta en relación a Trump. Dicen que todo lo que él diga está bien y no importa que haya ido en contra de algo que no se había visto en Estados Unidos. Hay un libro que se llama, que se titula, que acaba de salir, A Most Stable Genius, creo que es el título, que se refiere a una frase de Trump, de que él se califica a sí mismo como un genio muy estable. 2 reporteros del Washington Post lo acaban de sacar, el libro. Y bueno, ahí se subraya, por ejemplo, en una reunión que tuvo sobre seguridad, cómo insultó a sus generales. No es común que un presidente insulte a sus generales en una reunión sobre seguridad. Los generales le quisieron hacer entender qué había sido la Segunda Guerra Mundial, cuál era el sentido de la participación norteamericana y del resultado de la guerra y de la posguerra, que fue la Guerra Fría. Y como no lo entendía muy bien, los insultó, les dijo que eran unos babies y que no eran precisamente muy exitosos ni valientes. El propio secretario, uno de los secretarios, ya no recuerdo si, supongo que fue el de defensa, pero ya no recuerdo cuál fue, en la cara de Trump le dijo que, bueno, las gentes que usan el uniforme en Estados Unidos son respetadas, etcétera, y Trump se enojó y luego hubo cambios en el gabinete. Pero ahí está el punto para nosotros, en particular para México. Alguien dijo, nada de lo humano me es ajeno. Bueno, para nosotros los mexicanos, nada de lo que ocurra en Estados Unidos nos debe de ser ajeno, porque dependemos muchísimo de ellos. Más de lo saludable, más de lo que sería deseable, y ahora con el TEMEC todavía más. Entonces, todo lo que ocurra ahí debemos de revisarlo, estudiarlo, interpretarlo para nuestro interés nacional. La permanencia de Trump otros 4 años, si las elecciones de este año salen con una reelección de Trump, creo que va a ser una mala situación para México y Andrés Manuel va a tener que seguir capoteando ser imprevisible, no tonto, porque parece a veces de chiste, pero maneja muy bien a su base. El punto es si esa base le alcanzará, si los demócratas logran aglutinarse con un candidato que sea presentable
y no se divida ni se rompa la muy heterogénea coalición que son los propios demócratas. Si no lo logran y se reelige, Dios santo, vamos a tener, el mundo en general, pero nosotros en particular, un cuatrienio muy difícil. Por eso no nos conviene Trump, no nos conviene. ¿Podemos hacer algo? No podemos hacer casi nada. Los mexicanoamericanos deberían en Estados Unidos, los que se han nacionalizado allá, deberían realmente estar muy unidos en el momento de la elección, pero no necesariamente fue el caso hace 3 años. México no puede realmente movilizarlos abiertamente porque es interferir en su vida política interna. Como nosotros no queremos que se interfiera en la nuestra, pues estamos inhibidos o deberíamos estar inhibidos para interferir en la suya. Pero estos 3 años han sido de pesadilla y los que vienen no podrían ser muy distintos, Carmen. Ni más ni menos. Oye, Lorenzo, para cerrar, habrás visto tal vez ya lo que publicó The New York Times, que ya ves que los periódicos en Estados Unidos sí se pronuncian por candidaturas y sí se pronuncian abiertamente para favorecer la opción republicana o la demócrata o lo que fuera, en algún caso alguna independiente, pero el consejo editorial de este muy influyente periódico de The New York Times respaldó la candidatura demócrata para las presidenciales y ha decidido apostar por dos aspirantes que podrían contender en noviembre ante Donald Trump, las 2 mujeres. Entonces, The New York Times dice, hay que ir por estas opciones, por alguna de estas 2 opciones. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que es un personajazo, y la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar. Y bueno, lo que dice The New York Times es que la competencia en las primarias demócratas a menudo se retrata como una pelea entre moderados y progresistas, pero la similitud de sus plataformas en temas fundamentales es sorprendente, dice que es considerado uno de los diarios más influyentes del mundo, si no es que el más. Ayer en la noche es que se lanzó esta definición del consejo editorial de The New York Times, y bueno, pues la historia del consejo editorial sugeriría que estaríamos del lado del candidato con un enfoque más tradicional para impulsar a la nación hacia adelante, pero, dice el periódico, los acontecimientos de los últimos años han sacudido la confianza de incluso los institucionalistas más comprometidos. No nos estamos desviando de los valores que propugnamos, pero estamos sacudidos por la debilidad de las instituciones en las que confiamos para respaldar esos valores. Si alguna vez hubo un tiempo para abrirse a nuevas ideas, es ahora, dice The New York Times. Tanto los modelos radicales como los realistas merecen una seria reconsideración. Y ahí viene la definición de las 2 mujeres que están atrapando la definición de The New York Times sobre por qué ruta deberían ir los votantes norteamericanos. The Warren, dice Times, es una talentosa narradora de historias. Ella habla con elegancia de cómo el sistema económico está manipulando contra todos, excepto los estadounidenses más ricos, y de nuestra oportunidad de reescribir las reglas del poder en nuestro país. Y bueno, pues destaca que como asesora de Obama, Warren fue la persona responsable de la creación de una nueva agencia reguladora. Sobre Klobuchar, The New York Times resaltó su moderación y que es la definición misma del carisma del Medio Oeste, la determinación y la rigidez. Su prolongado mandato en el Senado y las credenciales bipartidistas la convierten en una verdadera negociadora, entre otras cosas. Promete poner al país en el camino a través de grandes inversiones en infraestructura verde y legislación para reducir las emisiones para lograr un 100% de emisiones netas cero a más tardar en 2050, y se compromete a reducir la pobreza infantil a la mitad de una década. Así que, ¿cómo ves, Lorenzo? Estamos hablando de The New York Times, que dice o es Warren o es Klobuchar, pero por ahí es nuestra definición política. Interesante, sorprendente, ¿no? Sorprendente, bueno, en primer lugar que pone a las mujeres. Claro. Que hay ahí todavía una discusión de si son suficiente
suficientemente atractivas y aceptables para esa parte indecisa del electorado norteamericano. Ahora, el que el New York Times promueva una candidatura no quiere decir que refleje la posición de una amplia capa norteamericana, porque el New York Times es finalmente un periódico de élites. A mí en lo personal, pues desde luego que el que con quien simpatizo es con Sanders, pero el periódico y otros dicen es demasiado radical. Es un socialista. A mí ya lo que me sorprende es que haya llegado tan lejos Sanders teniendo el sello del socialismo. ¿Quién lo iba a decir? Cuando uno todavía recuerda a los Estados Unidos de la Guerra Fría, en donde el socialismo era casi traición a la patria. Bueno, Sanders ya logró derribar esa barrera y quizá su presencia hace que alguien que hubiera sido visto como extraordinariamente radical, que es Warren, sea visto ahora, bueno, como una senadora moderada y aceptable. Quiere decir que Estados Unidos, una parte de ellos, se movió hacia el centro izquierda, pero el punto es el centro derecha. El centro derecha está muy unificado en torno a Trump. No hay otro, no hay un candidato republicano en la alternativa. En otras ocasiones podía haber 2, 3 republicanos que estuvieran allí luchando. No, no hay ni uno. ¿Es Trump o es Trump? Y finalmente el hecho de que el vicepresidente Biden, que parecía ser el demócrata sensato del centro, ya muy cocinado por haber sido vicepresidente, pues es de tan sensato y tan moderado que los tiempos ya no lo ayudan. Y entonces el New York Times siente eso también, que no estamos para tan medias tintas como Biden, sino para personas más dispuestas a modificar lo que está mal en Estados Unidos. Insisto, el que quiere modificar más a fondo las cosas es Sanders. Probablemente la edad tampoco le ayuda y bueno, se queda en el caso del New York Times al margen. No sé si en el caso del mundo real de los demócratas Sanders se quede tan al margen, pero en fin, está interesantísima la situación en Estados Unidos. Está interesantísimo, sin duda. Lorenzo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, muy buenos días. Gracias por estar aquí, como siempre. Buenos días, Buenos Carmen. días, Lorenzo. Gracias a Sergio Aguayo, a Denise Dresser y a los tres por estar aquí esta mañana. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos en la parte final. That all changes starting right here and right now. Because this moment is your moment, it belongs to you. It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America. This is your day, this is your celebration, and this, the United States of America, is your country.